licenciado Gustavo nos compartirá hoy un tema de sumo valor, para lo cual les quiero presentar al profesional que tenemos aquí con nosotros. Él es socio director de Nolasco y Olivo Abogados, es un despacho de renombre aquí en la ciudad de Puebla. Es consejero por parte de Coparmex en el área legal. Tiene una amplia trayectoria en tema de apoyar a negocios, tanto pequeños como grandes, ayudándoles a dar estructura para que puedan tener un curso de desarrollo más sustentable, más sólido. Y vamos, es todo un profesional en lo cual se dedica, es nuestro abogado de cabecera aquí en Vallardo Business Group, y todos los temas que gusten ustedes tratar con él, créanme que les dará un trato sumamente profesional como a nosotros nos lo ha brindado. El tema que vamos a tratar el día de hoy es aspectos legales de una cobranza efectiva, para lo cual le pido apoyo al licenciado Gustavo, nos pueda enumerar cuáles son los 4 tópicos que trataremos el día de hoy. Claro que sí, Renan. Vamos a hablar de 4 puntos muy importantes. El primero es qué documentos legales necesitamos para un proceso de cobranza efectiva. 2, cómo hacer un perfilamiento del deudor. Digo, hay diferentes características de cada uno de ellos y se actúa con base a ese perfilamiento. 3, el proceso de cobranza extrajudicial que las empresas deben de llevar a cabo para recuperar aquello que han vendido. Y 4, cómo es el proceso judicial cuando se han agotado prácticamente todas las estrategias de cobranza extrajudicial. Esta pregunta, Gus, yo te preguntaría, si yo soy una empresa que tengo uno o varios clientes morosos que no me quieren pagar, ¿qué aspectos legales yo necesito para poder hacer una cobranza efectiva? Claro, Hernán. Mira, es un punto bien importante que hay muchas empresas que destinan grandes cantidades de recursos de su presupuesto anual para precisamente hacer crecer las ventas. Pero hay que recordar que el proceso empresarial, pues no solamente debe enfocarse en el proceso de generar la venta, porque puedes generar todas las ventas que quieras, pero si no las cobras, simplemente no estás terminando el proceso para sacar utilidades dentro de ese negocio. Entonces, ¿qué documentos necesitamos para poder cerrar ese ciclo y realmente tener la capacidad de poder cobrar a nuestros clientes, a los deudores? Es lo que ahorita vamos a desarrollar. En primer lugar, vamos a dividir los diferentes rubros en los que se puede clasificar una empresa. Y partamos de 2 muy simples, Renan. El primero de ellos son las empresas que venden un producto. Ya sea que vendan papel, que vendan sillas, que vendan mercancía de cualquier tipo. Vamos a clasificar a ese tipo de clientes porque hay documentos muy específicos que se necesitan para poder desarrollar ese proceso de cobranza. Y por otro lado, vamos a plantear a las empresas que se dedican a prestar servicios, servicios profesionales, servicios técnicos, empresariales, de cualquier tipo, ¿no? Vamos a empezar con las empresas que comercializan productos, ¿no? Hay diferentes documentos que podemos ocupar para una cobranza y de hecho, dependiendo del documento que ocupemos, se tendrán diversas características legales para poderlo cobrar. Entonces, ¿cuál es el más típico, Renan? Pues una nota de venta, ¿sí? La nota de venta es un documento que en la práctica comercial siempre se ha ocupado, ¿no? La famosa nota de remisión, ¿sí? ¿Qué debemos de considerar en esta nota de remisión? Que desde luego tiene posibilidades de que nos pueda ayudar a una cobranza efectiva, claro, un poco más tardado, pero sin duda es algo que ayuda. Mejor que exista que no exista. Sí, claro. Hay muchos, y quiero empezar por los errores que a veces cometen. He visto notas de remisión que como a veces ya conocen al cliente, a veces le ponen Renan, el de la esquina. ¿Sí? Algún mote o algo. Ponen eso para identificarlo, ¿no? Dentro de su proceso administrativo y digan, ok, me debe Renan. ¿Sí? Pero no ponen el nombre completo de la persona. ¿Sí? Entonces, eso es un error común. A veces no ponen ni siquiera la fecha en la que se desarrolló la venta. Por costumbre, nada más lo dejan así. Lo dejan en vacío, ¿no? No describen a veces correctamente el producto que se va a vender, ¿no? A veces le ponen una clave que ellos mismos entienden. O abreviaciones internas. Exactamente. Y realmente eso no nos ayuda. En ocasiones incluso no ponen la firma de la persona que está recibiendo el producto objeto de la venta. ¿Sí? Nada más se le entregan. Sí, claro, yo puedo ahorita desarrollar una nota de remisión a nombre de Renan, ya con tu nombre completo, con la fecha, con la descripción del producto. Pero mi firma. Yo cómo demuestro que efectivamente te vendí ese producto. Entonces, algo muy importante, recabar la voluntad, la expresión de voluntad del cliente de que efectivamente se está realizando esa operación de compra y venta. ¿Sí? Entonces,
Eso es un documento que es muy común y que correctamente llenado sí nos permite Funciona. exactamente Claro. gestionar una cobranza de manera efectiva. Que lo vamos a ver en el proceso de cobranza judicial, Ok. cómo podría funcionar esta cobranza. Entonces, eso es uno. Dos, hoy en día, pues como el SAT pues, ha estado pues, cada vez más implementando herramientas para fiscalizar de mejor manera a los contribuyentes, pues hoy es muy común que la factura, el famoso CFDI, sea generado. Entonces, si el CFDI es generado correctamente, Ok. también puede ayudarnos a realizar una cobranza efectiva, pero va a ser algo muy importante. Bueno, tú no puedes hacer un CFDI si no le pones fecha. Entonces, está subsanado ese error. Ok. Se identifica correctamente en este caso, al comprador, en muchas ocasiones con el RFC, ¿sí? Y de hecho ahí ya normalmente el producto está correctamente descrito, el monto es correcto. Sí, es algo más en forma. Sí, pero también que va a ser muy importante que exista una firma, Ok. ¿sí?, del comprador de que recibió ese producto, Ok. y en ese sentido ya tendríamos un documento que nos podría ayudar, ¿sí? Más completo, más sólido. Así es. Entonces, una factura, tengo entendido, es digital. La factura como tal, llamado comprobante fiscal, Ajá. el famoso CFDI, comprobante fiscal, si es correctamente emitido, pues en realidad es un archivo, ¿sí? Ok. Pero si tú lo imprimes y eso vas y lo ocupas para gestionar la firma de tu cliente de que has recibido el producto que se describe dentro de la factura, y bueno, en ese sentido tú ya tienes un documento fidedigno que te va a ayudar a cobrar, ¿no? Es más válido, es más sólido. Sí, que exacto. nada más Tiene que ser tener impreso. el comprobante digital. Lo que pasa es que en muchas ocasiones se genera el comprobante digital, se envía por correo, ¿sí? Pero eso realmente no nos ayuda a que efectivamente se haya recibido el producto como tal. Claro. Lo único que podrías a lo mejor acreditar es que mandaste por correo la factura, Pero nada más. pero nada más, ¿sí? Y yo puedo ponerme a generar decenas de facturas y mandarlas a los clientes, pero eso no va a significar que efectivamente yo Pues, de alguna manera tengo esa capacidad legal de poder cobrar. Es más, lo que a veces muchas empresas hacen es, sí, te recibo tus facturas para revisión, pero no te estoy recibiendo el producto como tal, o no te estoy acusando de recibido que el producto objeto de la mercancía lo estoy recibiendo, ¿sí? Entonces, no es tanto el proceso de ingresar la factura a revisión para que te la paguen, sino es más bien recabar la firma de que tu cliente está recibiendo el producto como tal. y que hay consentimiento de su parte. Exactamente. Ok. ¿Sí? Entonces, esos son dos documentos pues, muy comunes que se desarrollan dentro de la propia operación de una empresa. Ahora bien, hay otros documentos que nos pueden ayudar a tener un proceso de cobranza mucho más efectivo. ¿Cuál es uno de ellos? El famoso contrato. Un contrato de compraventa, un contrato de suministro, un contrato de distribución, son contratos que nos pueden ayudar a que, si es un contrato que satisface los requisitos de validez y elementales del mismo contrato, puede surtir efectos sin ningún problema, ¿no? Entonces, este tipo de contratos pues ya están mucho más desarrollados porque ahí pactas, en primer lugar, identificas correctamente bien el producto, señalas específicamente el precio, estableces cuál va a ser la forma de pago y además los plazos en que se te deberá pagar. Incluso puedes establecer cláusulas de garantía, porque podemos estar hablando de a lo mejor aparatos electrodomésticos, por decir algo, ¿no? Entonces, que tú establezcas dentro del mismo contrato cuánto de plazo le vas a poder dar de garantía en caso de alguna falla o algún defecto de fábrica. Claro, por supuesto. Especialmente dónde se van a solucionar las posibles controversias que lleguen a suscitarse dentro de esa misma operación con tu cliente. Y si es un contrato que está correctamente firmado, también nos va a ayudar mucho para poder tener una cobranza efectiva, ¿sí? Claro. Entonces es un tercer documento, Renan. Ok. Un cuarto documento que ya no es tal cual de alguna manera un documento que respalde una venta, pero sí es un documento que nos ayuda mucho a establecer un adeudo y que de hecho el documento por sí solo nos puede ayudar demasiado a irnos por una vía judicial mucho más sencilla. ¿De qué documento estoy hablando? Del famoso pagaré. Sí, en muchas ocasiones me preguntan, oye, ¿el pagaré que compro de la papelería me puede ¿Es servir? válido eso? La respuesta es sí, siempre y cuando
el pagaré tenga los elementos que legalmente son necesarios para que se entienda que es un pagaré. Sí me ha tocado ver que por error de ciertas empresas que se dedican precisamente a venderles pagarés a, pues en este caso a las papelerías, Ajá. cometen ciertos errores. No son donde, especialistas. Sí, Claro. no, o sea, de alguna manera se Sí. pusieron a fabricar miles de pagarés, pero el formato por sí solo está mal. Claro. Sin embargo, bueno, en la gran mayoría he visto pagarés de papelería que funcionan perfecto, pero también puedes hacer un pagaré redactado a mano, ¿sí? Ok. En una hoja en blanco, y si cumple con los requisitos legales para poderse entender pagaré, no vas a tener ningún problema para poderlo cobrar. Ahora, ¿qué es un pagaré? Un pagaré es un título de crédito que precisamente respalda un adeudo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que lo suscribe, que lo firma, automáticamente en cuanto lo firma, está expresando que tiene un adeudo contigo, ¿sí? Claro. No es necesario que dentro del pagaré pongamos la causa del adeudo, ¿sí? Solamente está de acuerdo en que tiene un adeudo contigo. Sí, no es obligatorio que en el pagaré pongamos debe tal monto por haberme comprado cientos de productos de tales características, ¿no? En realidad, lo que exista, en este caso, el monto, el nombre de la persona que tendrá ese El derecho deudor. de cobrar, ¿no? El acreedor que le llamamos, ¿sí? El lugar en donde se firma, la fecha en que se firma, ¿sí? La firma de la persona que obviamente se está sometiendo a ese adeudo, son algunos de los elementos importantes para poder suscribir el pagaré. Claro. Ahora, ¿por qué lo saco al tema? Resulta que el pagaré puede ser un documento tal cual, Ok. que por sus simples características es un documento que tiene autonomía, es decir, no necesita que se Sustento o cause esté ligado a otro. a otro documento, correcto. Ajá. Y además es un documento que en muchas ocasiones se integra a una factura, por ejemplo, o a una nota de venta. Una nota de ¿sí? venta. Y en efecto, sí es posible que si el pagaré está correctamente agregado a la factura, pero vienen correctamente los datos tanto en el pagaré como en la propia factura, se puede hacer valer un cobro, no de la factura per se, sino del pagaré como tal, ¿sí? Ok. Pero también es un documento muy importante que podemos ocupar para Te la cobranza. respalda totalmente. Totalmente, ¿sí? Ahora, estos 4 documentos estamos hablando de que se desarrollan en una empresa que normalmente vende productos, ¿no? ¿Ofrece servicios o vende productos? Así es. Ok. Y si vamos a específicamente las empresas que venden servicios, entonces ahí, bueno, normalmente una nota de venta no es común, la factura sí que es común. En lugar de un contrato de compra-venta o de distribución o de suministro, pues se plantea un contrato de prestación de servicios como tal. Una hoja ¿sí? de pedido puede funcionar. Una hoja de pedido, incluso a lo mejor no necesariamente es una orden de compra, pero sí es, por ejemplo, un documento que tú generas dentro de tu portal de sitio web, ¿no? Porque hoy en día también toda esta clase de documentos pues, los relacionamos físicos, pero la realidad es que hoy, con la llegada de Internet, e-commerce, incluso empresas que prestan servicio a través de Internet, a través de los famosos términos y condiciones, pues también este tipo de documentos, que en realidad son pues disposiciones que se agregan a un medio electrónico, también nos pueden ayudar a realizar una cobranza efectiva. Claro, ahí dependemos de que la empresa o el proveedor los haga correctamente, pero sí nos funciona. Y por ejemplo, ahí me surge la pregunta, si yo presto algún servicio por medio de alguna plataforma digital y no hay forma de que yo recabe la firma de la persona que me está comprando, ¿cómo se le hace para sustentar a través de una firma algo así digital? Claro, Renan. Mira, realmente si hablamos de servicios mercantiles, hoy nuestro Código de Comercio establece precisamente las operaciones electrónicas y habla de un concepto que le llaman mensaje de datos. Okay. Entonces, si tú recuerdas cómo normalmente funciona una contratación de servicio a través de Internet, a través de una plataforma específicamente, vas a recordar que normalmente te ponen una casilla para que le des check. Claro, que nadie la lee, por Exactamente. Y que pone, acepto términos y condiciones, ¿no? Y nadie le da clic a ese hipervínculo, pero si tú lo abres, te deben de desglosar todos los términos y condiciones. Sí, absoluto, y es una paginota que nunca lees. Exactamente, ¿no? El típico de, voy a abrir mi perfil de Facebook y no sabes exactamente ni qué es lo que estás cediendo, aceptando. ni qué estás dando, claro. Sí. Entonces,
ese es un documento que surte efectos legales y que de alguna manera vas a poder ocupar para que puedas reclamar un adeudo o del lado del consumidor, pues hasta reclamar algún tipo de garantía y demás, ¿no? Okay. Pero sí que existe esta forma de hacer valer una disposición electrónica en una operación para una cobranza, sin ningún lugar a dudas, ¿eh? Okay. Entonces, son los documentos que de alguna manera funcionan para poder hacer una cobranza, pero siempre y cuando estén correctamente llenados, ¿no? Entonces ya hablamos ahorita de las generalidades de qué deben de llevar, pero ahora algo muy relevante y que es algo que pasa desapercibido. Muy bien, tú le vendes a una empresa, a Conejitos SADCB, por ejemplo, ¿sí? Conejitos SADCB tiene un representante legal, ¿sí? Puede ser el administrador único, puede ser el presidente del consejo de administración, o también puede tener un apoderado, ¿sí? Un apoderado para actos de administración, incluso apoderado para actos de dominio. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay que tener mucho cuidado quién es la persona que nos firma, ¿sí? Porque si Conejitos SADCB te hace un orden de compra por 100 televisores, ¿no? Por decir algo, ¿quién va a firmar la nota de venta o quién va a firmar la factura o incluso quién va a firmar el pagaré cuando vayas a entregar la mercancía? ¿Va a ir el representante legal a firmarte cuando recoja la mercancía si es que se recoge en tu domicilio? No. Normalmente no. No, mandan a alguien. Mandan al trabajador, a la persona que se encarga de transportar esta mercancía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sobre la persona que está autorizando. Exactamente, sí, porque probablemente si te firma un pagaré, aun y cuando lo llenes con los datos del trabajador que va a ir a recabar esa mercancía, pues ¿quién crees que te debe? Te debe el trabajador, ¿sí? Entonces, a veces ni el trabajador conoces y ya tienes a alguien a quien cobrarle, sí, pero no le estás cobrando a la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre quién te firma esos documentos. Normalmente si estás haciendo pedidos grandes, ¿sí? De mercancía, que significa incluso dar crédito, que significa dar plazos para la entrega, y estamos hablando de un volumen importante, mejor haz un contrato de compraventa de mercancías y que ese te lo firme el representante legal, ¿sí? Porque después si no tienes los elementos para poder vincular a esta empresa que te compró y luego no tienes esa posibilidad de cobrarle, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con quién te está firmando ese documento en particular, ¿no? Sí, para saber exactamente con quién puedes hacer la cobranza en dado que tocamos madera, se suscita. Sí, y es que en realidad cuando uno no implementa este tipo de mecanismos, nos encontramos con los problemas comunes, ¿sí? En donde, uno, si tienes y ahí es donde nos vamos a meter un poquito de segundo tema, pero no lo voy a todavía invadir, pero podrás tener un deudor que te diga, no, ¿sabes qué? A mí nunca me diste ese producto, ¿sí? Y a veces no es por mala fe, a veces son por problemas administrativos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa clase de documentos, pero siempre es muy importante tener el documento, ¿sí? Porque por otro lado hay empresas que no tienen una forma de respaldar la venta. A veces es que, ¿cómo te hizo el pedido? No, pues es que fue por teléfono. ¿Tienes grabada la llamada? No la tengo grabada. Y entonces eso es lo que nos va a veces entorpeciendo. Porque no hay mecanismo que te pueda asegurar que esa operación se realizó y que te debe esa cantidad. Exactamente, Renato. Ok, perfecto. Entonces, en un tema de que ya lamentablemente tuvimos que incurrir en un proceso de cobranza, ¿qué sigue? Me imagino que ha de ser un tema de identificar a la persona que te debe y generar alguna estrategia para cobrarle. Claro. Sí, Renan, es que realmente hay diferentes tipos de deudores, ¿no? Vamos a empezar. Está el clásico deudor que sabe que hay un monto pendiente por pagarte, te lo quiere pagar, pero ya no alcanzó con los fondos para poderlo cubrir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de deudor? Es un deudor que dentro de tu proceso de espera, ¿sí? Porque digamos que la venta se realiza hoy lunes y tú le das 7 días para pagar, ¿no? Le das un crédito de 7 días. Entonces, para el siguiente lunes habrá de pagarte. Si no te paga, pues tú generarás un proceso de cobranza interna, ¿no? Entonces, es importante preguntar cuál es la causa por la cual no está pagando. Y eso tú lo tienes que ir perfilando
con la comunicación con él. ¿Sí? Sí, hablando con él, Sí. procurando dialogar. Ya llegó el día martes. Oye, está pendiente esta factura de pago. Sí, ¿sabes qué? No te la he pagado, ¿no? ¿Podemos cobrarla el día de hoy? No. Bueno, ¿por qué razón no se va a poder cobrar el día de hoy, martes, cuando me la tuviste que haber pagado el día lunes? Entonces, ese proceso de comunicación es el que debes de tener con tu cliente para ver por qué no te está pagando, ¿sí? Entonces, puede ser que porque en ese momento no tiene los fondos y puede tener ese problema no solamente porque a lo mejor se le acabó el dinero, también puede ser porque tiene un problema con el banco, ¿sí? En el sentido de Cualquier que situación. sí, o sea, no tiene en ese momento las contraseñas para poder realizar el pago que tiene que hacer el día lunes, ¿no? Puede ser que le hayan embargado la cuenta, ¿sí? Porque a lo mejor un crédito con Infonavit, un crédito con el SAT, vaya. Cualquier razón. Sí. O también puede ser porque su propio cliente no le pagó en su momento y entonces él también tiene un cuello de botella. Exactamente. Entonces, identificar correctamente a ese deudor te va a dar una pauta para seguir una serie de pasos para poderle cobrar. Pero en primer lugar, ese es el primer deudor que te podría estar tocando, ¿no? Okay. Es el típico, debo no niego, pago no tengo. Sí, exactamente, ¿no? Sí, pero, y creo muchas veces que es la cuestión de la comunicación. Creo que lo que llega a molestar más es que no exista esa apertura, esa comunicación. Claro. Y es normal, a todos nos ha pasado que en algún momento llegamos a deber dinero y a uno le da más pena dar la cara y exhibirse que no tiene el recurso, el efectivo. Pero vamos, creo que ahí entra una cuestión, como bien tú dices, comunicar, hablar. Y mientras haya una comunicación, es mucho más fácil que pueda existir ese proceso de cobranza. Sí, exactamente, Renan, porque hay, digamos que dos tipos de solvencia, ¿no? En materia de cobranza, la solvencia moral y la solvencia económica. Este tipo de deudor en ese momento no tiene solvencia económica, ¿sí? Pero sí tiene posiblemente la solvencia moral, porque en cuanto tenga el dinero te lo va a pagar, ¿no? Entonces, un segundo tipo de deudor podría ser el que sabe que, en este caso te debe, incluso tiene para pagarte, pero no te quiere pagar, ¿sí? Y esto es muy común. Eso es el que hay que aplicarle todo el peso de la ley. Sí. No, y es que a veces es una práctica real de ellos, sí, de obtener un crédito comercial, ¿sí? Pero a costa, en este caso, del proveedor. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cliente. Y por eso es importante que antes de que tú le prestes a alguien, tengas ya información de este cliente para saber si le vas a dar un crédito o no. Ese es un punto que ahorita voy a desarrollar. Entonces, un segundo tipo sería el que te debe, el que tiene, pero no te quiere pagar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuándo te vas dando cuenta que el cliente sí tiene para pagarte, pero no te ha pagado? Bueno, pues cuando te enteras que le está comprando a tu competencia, ¿sí? Cuando incluso está subiendo sus historias a Instagram viajando, gastándose el dinero que te debe. Exactamente, o sea, todos esos tipos de factores tú puedes irlos midiendo para saber qué tipo de deudor. Pero es importante que esa información que tú tienes la vayas clasificando para que al final de cuentas te des, digamos que la oportunidad de decidir qué tipo de deudor es, ¿no? ¿A qué te refieres con clasificar? En el sentido de si es un deudor que tiene solvencia económica o tiene solvencia moral o carece de alguna de ellas, ¿no? Okay. Ese sería un primer paso. O sea, yo podría, por ejemplo, si estoy viendo que el que me debe está dando sus viajes ahí en Instagram y lo sigo ahí, le tomo la captura de pantalla. No, más bien es información que tú debes de, sí, o sea, tú debes de alimentar, porque tú lo puedes hacer como empresario, el hacer ese proceso de cobranza, pero también es un proceso que lo puede hacer tu propio departamento de cobranza, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Entonces es importante que la persona que se está encargando de gestionar esa deuda tenga pleno conocimiento de lo que está pasando en ese momento con el cliente, ¿sí? Okay. Con el deudor, que él sepa qué tipo de deudor es, ¿no? Entonces, ya que avanzamos con este tipo de perfilamiento, es que vamos a avanzar ahora con cómo le voy a cobrar, ¿sí? Okay. Ahora, esto es, digamos que en cuanto a perfilar al deudor, ya que se generó la cuenta por cobrar, ¿sí?
pero también puedes perfilar al deudor incluso antes de darle el crédito, ¿sí? Entonces, esto es una recomendación importante. Si tienes un deudor o tienes un cliente que te está pidiendo crédito, que te llene una solicitud de crédito, ¿sí? Ok. Y puede haber unas solicitudes muy complejas, como cuando vas al banco y vas a pedir una tarjeta de crédito Claro. y que te sacan 5 o 10 formatos que tienes que llenar. Exactamente, sí. Puede ser muy complejo de esa manera, pero también puede ser muy sencillo dependiendo del nivel el que vaya a representar esa deuda, ¿sí? Claro. Si estamos hablando de deudas de millones de pesos, pues no vas a ser laxo No. con la información que le estás pidiendo a tu cliente. Es más, tienes que tomar varias medidas para de alguna manera saber si vas a poder cobrar, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Entonces, si vas a poderlo cobrar. Pero si estamos hablando de ventas más pequeñas que incluso no te perjudican, si en dado caso llegan a no pagarse, pues entonces puedes ocupar de alguna manera otro tipo de mecanismos para obtener información. Entonces, primero obtienes información de tu cliente y una vez que digas, tienes solvencia moral, tienes solvencia económica, entonces ahora sí le otorgo un crédito, ¿sí? Ahora, este proceso debe ser dinámico, Renan, porque en ocasiones valoras a un cliente, haces incluso una investigación de él, puedes ir a su domicilio para que efectivamente veas que ahí se encuentra ese cliente, incluso te exhibe estados de cuenta bancarios en donde te dicen, sí, mira, este es mi flujo. Bien, está perfecto. Pero no porque lo haga una vez y haya calificado 100% en ese momento. Quiere decir que haya esa constancia. Exactamente, exactamente. Entonces, es algo que tienes que ir haciendo con base en el tiempo. Y no vamos muy lejos, eso es lo que hacen los bancos, ¿sí? Los bancos te califican para ver si te dan un aumento de la línea de crédito, ¿sí? O incluso hasta te la pueden llegar a disminuir, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado en este proceso de cómo vas conociendo a tu cliente y no tengas miedo de decir, a ver, me estabas pagando muy bien, pero hoy me estás pagando muy atrasado, entonces voy a reducir, por ejemplo, el límite que te doy de crédito. Tomar medidas. Exacto. Y una vez que te regularices, entonces ahora sí, si lo haces constantemente, te vuelvo a abrir otra vez la llave del crédito, ¿sí? Pero que eso vaya cambiando conforme vas viendo el nivel de pago de tu propio cliente, ¿sí? Okay. Sí, el chiste aquí es definir el tipo de deudor que tenemos para saber qué estrategia es la que necesitamos usar. Claro, Renan. Y otro punto también importante, hay que entender en qué escala de prioridad estamos con respecto al deudor, Claro. ¿sí? Porque no es lo mismo deberle al que te renta, ¿sí? A la persona que, por ejemplo, te vende un producto que representa un poco porcentaje de tus ventas totales, ¿no? Desafortunadamente muchos deudores lo piensan así, dicen, no, yo primero le pago a la renta y le voy a pagar a todos esos proveedores, y si me sobra, entonces le pago a los secundarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos a lo mejor no son importantes, así lo piensan, ¿no? Entonces, también hay que entender en qué escala estás. Si tú estás en una escala en donde crees que no eres importante para el funcionamiento de tu cliente, entonces hay que tener aún más cuidado sobre cuánto le estás prestando en cuanto al crédito y también por qué plazo lo estás haciendo, ¿sí? Eso es también muy importante, ¿verdad? Okay. Perfecto, mi Gus. Pues supongamos que ya estamos en una parte en la cual la empresa decide ya cobrarle al acreedor. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el proceso? Bien, pues en primer lugar tienes que cobrarle desde el primer día en el que cae mora, ¿sí? Claro, hay estrategias en donde le vas recordando que tal fecha se te tiene que pagar, ¿sí? Pero en ocasiones ese tipo de estrategias son invasivas. Sí, desde luego que llega a aumentar el porcentaje efectivo de total de tu cartera de cobranza. Pero bueno, hay que también saber medir qué tipo de cliente tienes y qué tanto puedes implementar ese tipo de cobranza preventiva. Pero digamos que te tenía que pagar el día lunes, es martes, revisaste tu cuenta bancaria y no está el dinero. Bueno, muy bien. Número 1, es un proceso interno que tú debes de llevar todavía dentro de tu organización, dentro de tu empresa, ¿sí? Con tu gestor, ya sea que tú lleves la cobranza, vaya, iniciarlo, ¿sí? Pero puede ir, o siempre tiene que ir de menos a más, ¿sí? No importa que le mandes un mensaje de texto, un WhatsApp, un correo electrónico o un escrito ya al domicilio, no. Pero no importa que empecemos así de menos
hasta más. Lo importante es que en ese día le digas, oye, me debes, ¿no? Porque pueden ocurrir varios factores por los cuales no te está pagando. Puede decir, oye, discúlpame, lo que pasa es que no me pasaron tu factura a revisión, por eso es que no te lo pagué. Ah, bueno, ya entendí por qué no me estás pagando en ese momento. Podemos llegar al acuerdo de que, bueno, ¿qué te parece si me la pagas dentro de 2 días? Sí, adelante, lo negociamos, ¿no? Se paga. Pero también puede decir, no, pues es que, ¿qué crees? La persona que hace los pagos me dejó botada la cuenta, ¿no? Y ahora no tengo los medios. Entonces, conocer qué tipo de deudor es importante, por lo que comentábamos anteriormente, pero eso va a guiar mucho cómo va a ser tu proceso de cobranza interno. Hay que clasificarla por etapas, ¿sí? Dependiendo del giro, pero tú puedes decir, bueno, a ver, yo voy a hacer un proceso de cobranza de menos a más, mandándole un mensaje de texto en los primeros 2 días, ¿sí? Te tiene que dar una respuesta, pero si no te da una respuesta, entonces ya le escribiste por 2 días y no recibiste una respuesta, ¿no? Bueno, entonces avanzamos a hacer una llamada, ¿sí? Oye, fíjate que se debe tal factura, ¿no? No está siendo pagada. Bueno, recibirás una respuesta, pero si no recibes una respuesta, entonces tendrás que seguir haciendo gestiones e identificar la causa por la cual no se te está pagando. Supongamos que ya agotaste todo este proceso. Es más, llegaste al punto de que todavía de manera interna le digas, oye, no me estás pagando, llevamos tantos días en mora, ¿sí? Y por lo tanto necesitamos llegar a una solución. Si no encontramos una solución en tal plazo, desafortunadamente vamos a tener que pasar esta cuenta con jurídico, ¿sí? Okay. Pero llegar a jurídico implica que tú ya hiciste un proceso de cobranza interno, ¿sí? Porque en ocasiones esto puede llegar a que te pague sin la necesidad de que pase a jurídico, ¿sí? Entonces hay que agotarlo siempre. Nada más que hay que tomar en cuenta, mientras más pasa el tiempo, es menos probable que te paguen. Por eso es importante ir llevando una gestión. Así es. Y hay diferentes niveles de gestión de cobranza. Si es un gestor, hay que pedirle su reporte diario de que está haciendo la cobranza como debe ser, ya sea telefónica, por mensaje de texto, o si la gestión la puede hacer incluso en el domicilio del cliente, que se vaya teniendo un control y que el que supervisa esa gestión de la cobranza efectivamente vea, ya sea cada 3 días o cada semana, que se está haciendo la gestión e ir identificando qué porcentaje de la cartera ya lleva más días, ¿sí?, sin pagar, ¿no? Renan, entonces, si se agota el proceso de cobranza interno y aún así no te ha pagado, entonces ahora sí, lo llevamos a jurídico. Y ahí es donde vamos a empezar a hablar del proceso de cobranza extrajudicial. Okay. El proceso de cobranza extrajudicial ya lo podemos llevar a través del propio jurídico interno de la empresa, porque eso puede ser también una escala dentro de tu organización que la tengas perfectamente estructurada, ¿sí? Okay. Pero también puedes contratar a un despacho externo que se encargue de llevar ese proceso. Entonces, ¿cómo debe de ser? También debes de tener muy claro qué tipo de deudor es, si es un cliente recurrente, ¿sí?, o es un cliente que probablemente te compró una sola ocasión y ya no le vas a volver a vender. Debemos de entender esto porque vamos a tener una estrategia diferente al cliente que no es recurrente, claro, con respecto al cliente que sí, es que sí lo es. Porque muy probablemente queremos que este cliente te siga comprando, sobre todo porque los créditos y los adeudos normalmente son muy comunes en las empresas que de por sí están en un negocio en donde necesariamente tienen que dar crédito para diferenciarse de su competencia. Entonces, no podemos ser muy agresivos con el cliente que ¿sí?, es recurrente. ¿sí? Sin embargo, sí debemos de ir cerrando un cinturón que permita solucionar esta deuda. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como abogados, Renan? En primer lugar, solicitamos el documento, ¿sí? Lo que se pueda, lo que platicamos. Exactamente, ¿sí? Incluso correos electrónicos de cómo se llevó a cabo la negociación. Si no tenemos eso, evidentemente vamos a perder fuerza, ¿sí? Okay. 2, necesitamos identificar, porque esto que acabamos de comentar, si no lo hace la empresa de manera interna, nosotros lo tenemos que hacer como despacho externo. ¿Por qué razón no te está pagando? ¿Sí? Para, por último, establecer la estrategia de la cobranza extrajudicial. Okay. Entonces, supongamos que es un cliente que sí sabe que te debe, tenemos un documento que permite acreditar ese adeudo, pero no tiene el dinero para pagarte. Entonces, lo que nosotros hacemos como abogados es
anunciarle que su cuenta ya está en jurídico, ¿sí? Ujú. Y que ahora la comunicación respecto a ese deudo Será tendrá con que ser ustedes. tratada exclusivamente con nosotros. ¿Por qué Ok. se solicita que la comunicación sea ya directamente con jurídico? Ujú. Porque si no perdemos esa capacidad de llevar la negociación, porque lo que quiere el deudor no es hablar con el abogado. Ujú. El abogado al cliente no le gusta hablar con el abogado. Sí, se le prende en la cabeza un foco de Exactamente. problemas. Lo que va a querer el cliente es hablarlo con, en este caso, el dueño, con el que toma las decisiones dentro de la empresa que es acreedora de esa deuda. Entonces, siempre es importante delegarle Ujú. a jurídico esta función de comunicación y decírsela muy claramente al cliente. ¿sí? deudor. La cuenta la lleva él en el caso en el que ya llegamos a un punto en el que no me pudiste de alguna manera pagar y que incluso, por ejemplo, ya lleva un adeudo por más de 90 días, por ejemplo. ¿sí? Ujú. Ya 90 días, o sea, llevas 3 meses sin pagarme Ujú. y no existe una causa justificada por la cual no me has pagado. Entonces, Ujú. por eso es que ya lo mandé a jurídico. Entonces, ya que pasa a jurídico y hacemos este proceso de comunicarle al cliente que la cuenta está con nosotros, Ujú. entonces empezamos a hacer una gestión que igualmente nosotros vamos de menos a más. Ujú. Buscamos siempre una conciliación, buscamos siempre llegar a un acuerdo, incluso solicitamos que nos den cierta autorización para a veces darle una oferta que le permita liquidar su adeudo, a lo mejor no el 100%, Pero sí una parte. sí una parte, sí, con tal de que haya liquidez, porque hay que recordar que la cobranza es muy importante. tema de dentro esa liquidez. ¿no? Y a veces tienes una cuenta por cobrar muy grande, Ujú. pero también tienes proveedores a los cuales pagarle. Entonces es importante que a veces se tomen este tipo de decisiones para poder tener liquidez. Si es el caso en donde de alguna manera ya llegamos con el punto del cliente de decirle muy bien, está bien, aquí está una oferta, Ujú. siempre hay que limitarla a un tiempo, ¿sí? Ujú. No dejarle una oferta Abierta. abierta, Sí, que porque sea si con no, un límite. sí, generarle este sentido de urgencia Ujú. nos va a ayudar también a cerrar el adeudo más rápido. Ujú. Porque si tú le dejas abierta la puerta, no lo va a poner dentro del lado del escritorio donde están las cosas no prioritarias Ujú. o no urgentes Ujú. y va a atender lo urgente en ese momento. Pero si tú le pones una vigencia en donde es hasta mañana, hasta Sí, un incluso hasta límite ese de mismo día, tiempo. Un sí, límite de tiempo. ahí puede cerrarse. Eso es una manera de poderlo cerrar, pero si tú ya llegaste a un acuerdo con tu cliente que a lo mejor implica reestructurar la deuda Ujú. o te dice el típico, ¿sabes qué? No te voy a pagar ahorita, dame oportunidad de pagarte dentro de un mes. Ujú. Hay que tener cuidado con ese tipo de respuestas del cliente, porque si tú aceptas que te va a pagar dentro de un mes, Ujú. tú todo ese mes no le vas a poder estar gestionando el adeudo. Ujú. ¿Y qué va a pasar? Más tiempo. Ujú. Más tiempo, porque puede llegar ese día Y otra vez. y ¿qué crees? Dame 15 días. Ujú. Y si tú vas accediendo a esos Es ceder. periodos largos de tiempo, Ujú. te puedes ir un año y no haber recibido ni un peso, ¿no? Haber recibido la típica larga. Ujú. Entonces, ¿qué herramienta ocupar también? El abono Ok. de buena fe. A ver, ¿sabes qué? Sí, me vas a pagar dentro de un mes, está bien. No podemos llegar a ese entendimiento. Podemos llegar a un acuerdo. Pero yo necesito que me pagues hoy algo. Ujú. ¿sí? ¿Cuánto? Un 10%, un 20%, lo más que puedas. Pero ese pago, de alguna manera, ya te va mostrando la buena fe del cliente. ¿sí? Si tu cliente, y estamos hablando de cobranza efectiva en las empresas, normalmente tu cliente, pues, tiene flujo de efectivo en algún momento porque Claro. de alguna manera no- Está recibiendo Sí, ventas, está cobrando, nada más que lo está enfocando a otras áreas y no te está dando prioridad a ti. exactamente. Entonces seguramente va a tener para pagarte en algún momento. Pero si tú lo enganchas con un pago o un abono, probablemente sea el día en el que te va a pagar al mes sin ningún problema. ¿no? Ok. Pero si no te paga y no te quiere generar incluso un abono, bueno, plantearle, está bien, ¿de qué manera me puedes garantizar? Y eso es importante. Ok. Está bien, voy a aceptar el mes, pero necesito tener una herramienta para me que sí o sí, garantice exactamente, ese pago. me vas a pagar. ¿Qué puede ser? Sí puede ser un vehículo, en ocasiones te dicen te voy a endosar la factura o te voy a entregar la factura de mi coche. Hay una herramienta que no es para nada eficiente Ok. y desafortunadamente es muy común, Ok. que te dicen, te dejo las escrituras de mi casa. ¿sí? Realmente porque tengas la escritura, De una casa, ¿puedes hacer algo? la realidad es que no. Entonces, si vamos a hablar de garantías, puede ser un fiador, ¿sí? Que efectivamente tenga una propiedad que
pueda ser objeto de cobro, pero también puede ser incluso una prenda, es decir, te dejo mi motocicleta y entonces eso dentro de un contrato de reconocimiento de adeudo, si no te llego a pagar en el mes, haces el proceso para que la motocicleta ya sea tuya, ¿no? Ok. También puede ser un mecanismo eficiente, ¿sí? Ok. O también puede haber una garantía ya hipotecaria, lo que hace el banco. Te voy a prestar Te dejo 5 en millones, garantía mi casa. exactamente, pero no solamente entregándote las escrituras. Es un proceso. Es acudir con un notario público, que se haga el crédito, o en este caso, que se otorgue la garantía hipotecaria, que se inscriba en el registro público de la propiedad, y lo que va a aparecer en el registro público de la propiedad, pues será esa hipoteca, para que en el momento en el que a ti no te paguen, tú judicialmente puedas ejecutar esa hipoteca. Entonces, ese es el proceso que debes de llevar. Entonces, recapitulemos, puedes negociar un monto menor, hay que solicitar pagos parciales y hay que garantizar ese adeudo. Entonces, si ha llegado el punto en el que llegaste incluso a una negociación, ¿sí? En donde se te garantizó, en donde incluso hubo abonos a la cuenta, pero no se te terminó de pagar y ya no ves una solución, entonces ahora sí hay que avanzarlo a una cobranza judicial, ¿no? Okay. Porque ya agotaste todos los medios en un determinado, y en un determinado periodo de tiempo y no se te pagó. Y eso si llegaste a un acuerdo, ¿no? Si no llegaste al acuerdo, pues entonces también nos seguimos por el proceso de cobranza judicial. ¿Sí? Ahora vamos a avanzar con el proceso de cobranza judicial. Perfecto, Gus. Entonces, supongamos que ya agotamos los recursos extrajudiciales, ya hicimos todo el proceso, recabamos todo este tema que tú nos comentabas y lamentablemente tenemos que irnos a una cobranza judicial. ¿Cómo se hace una cobranza judicial? Bien, hay que entender que la cobranza judicial siempre va a ser más costosa, ¿sí? Y que por lo tanto tiene que ser el último recurso antes de haber agotado todas las posibilidades. Okay. No toda la cobranza puede llegar a cobranza judicial, también por eficiencia de recursos. ¿Qué llega a pasar? Desafortunadamente se le dio un crédito a una persona que no es solvente, ¿sí? Que desde el principio que tú le prestaste no tenía la capacidad para pagarte. Entonces, ¿qué pasa? Si tú inicias un proceso de cobranza judicial, muy probablemente lo ganes, y estamos hablando de un juicio ganado, pero si tienes una sentencia en donde un juez le condena a pagar al deudor y el deudor no tiene bienes para poderte pagar, desafortunadamente esta sentencia ya simplemente la enmarcas y quizás la guardas en tu oficina. Un bonito recuerdo de que gané un juicio, pero nada más. Pero nada más, ¿no? Okay. Y desafortunadamente habrás invertido tiempo, dinero, esfuerzo. Atención, estrés. Y no se cobró. Y no se cobró. Entonces, si ya se decide una cobranza judicial, es porque de alguna manera hemos tenido certeza de que va a poder pagar. ¿Cómo obtenemos certeza de que va a poder pagar? Número 1, hacemos búsqueda en el registro público de la propiedad para ver si esta persona, sea física o sea una persona moral, tiene bienes inmuebles, ¿sí? Que tú puedas embargar, ¿sí? O de ahí mismo cobrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no hay? Bueno, ¿qué otros medios de solvencia existen para poder cobrar? Pues en ocasiones vehículos, maquinaria, incluso marcas registradas, prácticamente lo que tú crees que tu cliente tiene o el deudor tiene puede ser susceptible de cobro, y habrá otros elementos que, bueno, ya a veces quieren embargar el refrigerador de la casa de la persona. Bueno, en nuestro propio código establece qué tipo de bienes se pueden embargar. Son susceptibles de embargo. Y que otros no. Pero ese puede ser un mecanismo en el que te permita tener la oportunidad de poderlo cobrar, ¿no? Y hoy que realmente ha disminuido el manejo de efectivo y que eso se traduce en que normalmente haya más flujo en los estados, en las cuentas bancarias, también puede ser un elemento que puedes tomar en cuenta porque le puedes embargar saldos que tenga dentro de sus cuentas bancarias, ¿no? Pero digamos que el primer punto que nos llama la atención para poder cobrar serían bienes inmuebles. Y de ahí
Todo lo demás, desafortunadamente, se puede mover fácilmente. Ok. Por eso es que a veces no es una certeza de que a lo mejor ves un vehículo y dices, no, lo que pasa es que tiene un coche que es en el que va y viene. Sí, sí, pero eso tú lo puedes transmitir a otra persona, incluso solamente con que le endoses la Un factura, haya endoce de contrato. factura y la persona se deslinda Así de es. esa propiedad Sí. de ese carro. Y a veces hasta lo perfeccionan porque lo inscriben, hacen el cambio de propietario, en este caso en la Secretaría de Planeación y Finanzas, y pues ya no. Y sí, lo trae él, Pero pero no no es es suyo. mío. Entonces, ya ese tipo de bienes no son del todo certeros para que tengamos la garantía de que vamos a cobrar. Si de plano no vemos opción, Opción de cómo. entonces no es opción realmente la vía judicial Ok. si no tenemos elementos para cobrar. Ahí tendríamos que ver mejores estrategias, probablemente más agresivas, claro, sin pasar a un punto de ilegalidad, porque también está penada y sancionada la cobranza ilegal. Ok. Perdón, la cobranza extrajudicial está penada, por ejemplo, nuestro Código Penal Federal establece qué tipo de cobranza es precisamente ilegal y que por lo tanto está sancionada. Pero aún así puedes agotar ciertas herramientas de cobranza que te permitan a lo mejor ya recuperar un Una porcentaje parte menor. de lo que se te debe. Así es. Pero esa es la primera pauta. Ahora, si ya tenemos certeza de que se puede cobrar, entonces va a depender mucho del documento que tengamos para Lo que el platicábamos hace un momento. claro, el tipo de procedimiento que vamos a llevar a cabo. No es lo mismo cobrar una factura, un contrato privado, una nota de venta, que por ejemplo cobrar un pagaré, cobrar un cheque, incluso cobrar un convenio o un contrato ratificado ante un notario público o ratificado ante un corredor o incluso ratificado ante alguna institución de medios alternos de solución a conflictos. Y porque sencillamente hay dos tipos de documentos que van a generar de alguna manera el proceso de cobranza judicial. Los que traen aparejada ejecución, y justamente hablamos de pagaré, cheque, contrato ratificado ante un fedatario público y otros más, y otros que se van por una vía ordinaria. ¿Cuál es la gran diferencia? Que por una vía ordinaria, un contrato o una factura, tendrás que seguir un juicio más largo, Ok. en primer lugar. Y en segundo lugar, tú, para que puedas requerirle de pago, para que incluso puedas embargar un bien, tú debiste haber ganado todo el juicio. Órale. ¿Sí? Y eso puede tomar años. En cambio, si nos vamos a un proceso de cobranza a través de ejecutivo, mercantil, por ejemplo, en donde hablamos de el cheque, el pagaré, el contrato ratificado ante un fedatario, nos vamos por otra vía que le llamamos una vía ejecutiva. Es una vía mucho más breve, a diferencia de la ordinaria, y además es una vía que te va a permitir requerirle de pago en su domicilio, y si no te paga, embargarle bienes, Ok. prácticamente desde el principio del procedimiento. Órale. No tienes que ganar el juicio para llegar a esa diligencia ante el juzgado. Entonces, por eso es que va a depender mucho qué documento tienes Se tenga. para una cobranza efectiva. De este lado, tienes una cobranza más efectiva en términos de tiempo, porque si tú ya le embargaste un bien al deudor, o una de dos, o agotas todo el procedimiento y ya embargado no va a poder transmitirlo, con excepción de otras estrategias que a veces ocupan para poder priorizar pagarle a otra persona, incluso judicialmente. Pero bueno, ya en la generalidad ya estás teniendo una cierta ventaja y prácticamente tendrás un nivel muy efectivo para poder cobrar. Pero si de pronto tienes un proceso tan largo como es el ordinario y solamente hasta que lo ganes podrás de alguna manera embargarle un bien, no es a veces tan recomendable seguir este tipo de procesos, Ese camino. excepto que sea la única opción, ¿no? Pero ambos procesos te van a permitir llegar siempre a un convenio, no importa que se hayan iniciado. Si tú a mitad del juicio, incluso ya con sentencia, quieres llegar a un acuerdo con el deudor, Un convenio. ¿sí? Se puede firmar un convenio, se desiste de este juicio, o un mismo convenio que sea ratificado ante el juzgado y se van planteando a lo mejor fechas de pago, se deja una garantía. Vaya, este ya es un proceso que se puede llevar en cualquier momento y que también va a ser recomendable estar abierto a poder negociar, poder conciliar antes de agotar, porque un procedimiento judicial puede ser muy rápido, de año, año y medio, pero normalmente es más largo y es muy común que tarden 3, 5,
8, vaya, hemos visto juicios hasta de más tiempo. Claro. Entonces hay que también entender cómo es que quieres llevar el proceso de cobranza, pero la base está precisamente en los documentos y en la solvencia del deudor. Entonces, ¿tú le aconsejarías a todo empresario, todo emprendedor o persona que se dedica al tema de negocios que desde un principio tenga un buen proceso en tema de los documentos para que no llegue a un punto más adelante en el que tenga que recurrir a un proceso de cobranza más tedioso, más laborioso? Entonces, no tanto escuchar, sino de alguna manera solucionar los problemas, entendiendo, ¿sí?, cuál es el contexto y obviamente dándoles la mejor alternativa para poder llegar a la solución de su asunto. ¿Qué tipo de soluciones tienen alguna especialización ustedes en el despacho? ¿Qué áreas manejan? ¿Manejan de todo? ¿Qué puede llegar a acercarse en tema de soluciones con ustedes? Bien. ¿Algún empresario o algún dueño de negocio que tenga alguna de estas inquietudes de todo lo que platicamos? Claro. Bueno, nosotros somos un despacho legal que nos enfocamos a brindar soluciones a las empresas. Entonces, una demanda de un trabajador, realizar un contrato, ¿sí?, el poder incluso proteger su intangible a través de registros de marca, patentes, el proteger los datos personales a través de un aviso de Que privacidad. es muy importante todo eso. Sí. Entonces, estos servicios que catalogamos en derecho laboral, societario, propiedad industrial, protección de datos personales, litigio, en cobranza, incluso también el proceso de cobranza extrajudicial, es algo que nosotros también hacemos como despacho. Entonces, encantados de poderle brindar soluciones a los clientes empresarios. Perfecto, mi querido Gus. Pues de antemano te agradezco todo el conocimiento, toda la información que nos estás compartiendo, porque son temas sumamente importantes. Al final del día, si no sabemos cómo funcionan y operan todas estas partes de una empresa, muchas veces nos metemos en problemas y, como bien acababas de comentar, llegamos buscando la solución cuando pudimos haber tenido una cultura de prevención. Claro. De todos estos detalles y temas. Porque en tema de negocios, como bien tú comentabas, la cuestión de el tiempo puede ser uno de los recursos más valiosos. Y perder tiempo, pues no se puede permitir, ni tampoco dinero, y para eso hay que protegerse. Así es, Renan. Pues muchas gracias por el espacio y esperemos que esta información haya sido de valor. Totalmente. Y encantado de estar en una siguiente ocasión. Te agradezco muchísimo, mi querido Gus. Pues, querida comunidad BBG, les agradecemos su atención. Este tipo de entrevistas con profesionales de diferentes campos del mundo de los negocios las vamos a estar teniendo constantemente. Ya escucharon al licenciado Gustavo. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, pueden acercarse a nosotros a través de nuestras redes sociales o directamente con el licenciado Gustavo. Son temas sumamente importantes que ayudan a generar una cultura empresarial para que tu negocio crezca y se pueda desarrollar. Yo les agradezco muchísimo la atención y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.